La lección de hoy, mis hermanos, tiene que ver, tiene como enfoque el que cambiemos ciertos conceptos y actitudes que no son tan agradables a Dios. La espada del Señor, su palabra, describe la Biblia en Hebreos 4, verso 11, que es una espada de doble filo. Y a veces utilizamos esa espada para atacar, a veces utilizamos su palabra para redarguir, para debatir con otras personas, con diferentes sectas y grupos religiosos, en lo cual en gran parte hay razón, puesto que la palabra de Dios nos manda a que contendamos ardientemente por nuestra fe. Judas, verso 3, ordena, manda a todos los hijos de Dios a que contendamos ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Y sin embargo, a veces utilizamos textos de la Escritura que pueden ser arma de doble filo. O como dijo el Señor, con la vara con que mides, se te será medido, ¿no? A veces también sucede eso cuando nosotros tratamos de redarguir a otros y de exhortar. Por eso enseñó también Santiago en su carta diciendo: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. La exhortación y el mensaje es pues a que atendamos y miremos con diligencia ciertos textos que pueden ser armas de doble filo para nosotros, para que seamos perfectos, dice las Escrituras también, preparados para toda buena obra, para poder con firmeza y en el día malo defender la verdad sin que nos redarguya nuestra conciencia. Jesús decía, y ahorita lo vamos a ver, acerca de el corregir a otros, teniendo nosotros, corregir o quitar la paja del ojo teniendo nosotros una viga. Un texto muy usado entre la hermandad a la hora de defender la doctrina de Cristo, a la hora de defender acerca de la iglesia, es uno que dice: sin doctrina de Cristo, sin Dios. Y vamos a mirar ese texto hoy, vamos a estudiarlo. Segunda de Juan, verso 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo. ¿Qué piensan muchos hermanos cuando leen ese texto, cuando oyen esa expresión? La doctrina de Cristo. A veces he escuchado a algunos decir en medio de evangelismo, ¿no? Decir: hermano, predíquele a Cristo, predique la doctrina de Cristo a fulano, a perencejo, necesita ser evangelizado, necesita que se le comparta de la doctrina de Cristo. Y va y le expone temas, por ejemplo, la iglesia del Señor y su organización. ¿Cómo es la iglesia? También expone temas sobre el antiguo pacto fue abrogado en la cruz. Otros temas que exponen muchos cuando se les dice enseñen la doctrina de Cristo es: los dones milagrosos cesaron en el primer siglo. Y así un sinfín de ideas vienen asociadas en nuestra mente con esto de la doctrina de Cristo. Por eso la pregunta, ¿qué suelen pensar muchos generalmente? Y esos muchos me refiero a mayormente a los hermanos en Cristo, entre nuestra hermandad de las iglesias de Cristo. ¿Qué solemos pensar acerca de la doctrina de Cristo? Bueno, como les vengo diciendo, unos piensan al oír ese texto: el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces dicen: ay de las iglesias que practican el diezmo. ¿Por qué? Porque la práctica del diezmo no es parte de la doctrina de Cristo. Y entonces dice, segunda de Juan 9, que lo acabamos de leer, no tiene a Dios. Otros dicen: lástima de las iglesias que guardan el sábado. ¿Y por qué lástima de las iglesias que guardan el sábado? Pues porque segunda de Juan 9 dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo
no tiene a Dios, y guardar el sábado no es la doctrina de Cristo. Luego vienen otros que dicen, pobres aquellos que niegan la divinidad de Jesús. Bueno, en segunda de Juan, las cartas de Juan ponen un énfasis especial en la divinidad de Cristo. Y es obvio que eso de no practicar la doctrina de Cristo, como dice segunda de Juan 9, tiene que incluir eso de rechazar la divinidad de Jesús. Y sin embargo, en la mente de muchos está solamente esa idea. Si no persevera en la doctrina de Cristo, es decir, si no cree que Jesús es Dios o la divinidad de Jesús, entonces no se tiene comunión con Dios. Otros dicen, cuán mal andan los que usan instrumentos musicales en la adoración. ¿Por qué? Porque eso no es la doctrina de Cristo. En la mente de estas personas, la doctrina de Cristo está asociada al uso de instrumentos musicales. Iglesia que practica o adora a Dios con instrumentos musicales, pues no está perseverando en la doctrina de Cristo, pero la que sí, la que rechaza los instrumentos musicales, pues entonces es así persevera en la doctrina de Cristo. Otra idea que piensan muchos, menos mal en mi iglesia se predica la sana doctrina. Es decir, nosotros enseñamos bien la organización de la iglesia, si no hay ancianos tenemos junta de varones, y en fin, piensan en un sinnúmero de cosas que consideran es la doctrina de Cristo. Otro punto que piensan muchos, menos mal no somos ni liberales ni centralizamos fondos. El problema actual de la división entre las iglesias del Señor, unos son cristianos liberales, otros cristianos conservadores, no parecen cristianos sino políticos, ¿no? Entonces unos dicen que los unos juzgan a los otros de no perseverar en la doctrina de Cristo. Y en séptimo lugar, algunos dicen, menos mal no hacemos campañas de sanidad y milagros. ¿Por qué? Porque esas prácticas no son la doctrina de Cristo. Y, en último lugar, menos mal cada domingo tomamos la cena y ofrendamos. Y para algunos en su mente, tomar la cena el domingo, como dice Hechos 27, y el ofrendar cada primer día de la semana, como dice Primera de Corintios capítulo 16, eso es esencial de la doctrina de Cristo. Entonces, como podemos ver, mis hermanos, y estas ideas no son imaginación mía, sino que son lo que a lo largo de mis años en Cristo, me ven joven, pero llevo años en la iglesia, no muchos, ¿no? Yo fui bautizado gracias al Señor y por su gracia en el año 2000, estamos en el 20, o sea, llevo 20 años. Ahorita el 17 de noviembre se cumplen exactamente 20 años de ser cristiano, ¿no? Y es lo que a lo largo de mi vida como cristiano he visto, he contemplado en otros. Eso piensan de la doctrina de Cristo. Tanto así, mis hermanos, que hasta en los servicios del domingo clasifican las enseñanzas diciendo de la siguiente manera. A la primera hora tenemos un estudio bíblico. El estudio se centra en la doctrina de Cristo. Pero después, cuando hacemos nuestra adoración, tomamos la cena y ofrendamos, viene un sermón. Y se recomienda a los que van a dar el sermón que por favor no sean tan doctrinarios o doctrinales, no den tanta doctrina, exhorten, animen, den un mensaje que conforte o que corrija ciertos errores, pero no tan doctrinal, dicen. Entonces diferencian lo que es un estudio exhaustivo de las Escrituras, un estudio profundo, una examinación de los textos, la interpretación y la hermenéutica le llaman doctrina, y a las exhortaciones, a los asuntos de ánimo, de corregir, no le llaman doctrina, dicen que eso es simplemente un mensaje espiritual o de ánimo, ¿sí? O sea, se clasifican, no todos, no generalizo, pero sí una gran mayoría piensa de esa manera. Ahora, segunda de Juan 9, además de decir cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios,
Añade lo siguiente en los versos del 10 al 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué piensan muchos al respecto? ¿Qué suelen pensar? Bueno, como está en su mente la idea de la doctrina de Cristo asociada a los 8 puntos que vimos ahorita, pues entonces suelen pensar de esos 2 versículos, el 10 y el 11, lo siguiente: no recibas en casa a los testigos de Jehová, que son los que popularmente se caracterizan por predicar puerta a puerta. Muchos, al leer segunda de Juan del 9 al 12, concluyen entonces que no deben recibir a los testigos de Jehová en su casa, porque cuando ellos llegan a la casa no enseñan la doctrina de Cristo, enseñan falsas doctrinas. Por ende, creen que segunda de Juan 9 al 11 está enfatizando que a estas personas no las recibamos en casa, y así lo creen, ¿no? En lo personal, yo los recibo en mi casa, yo les atiendo, les ofrezco sillas y les preparo un refresco, porque la idea es evangelizarlos y ganarlos para Cristo. Aunque ya no volvieron a mi casa, lastimosamente, no sé por qué, pero bueno, muchos piensan de esa forma. En segundo lugar, hay unos que piensan: debes dejar a un lado tus familiares sectarios. Si tu familiar insiste en ser católico después de haberle predicado la palabra, insiste en ser evangélico después de haberle predicado la palabra, o insiste en ser de X o Y denominación, entonces debes irte alejando de él, debes irlo dejando a un lado. Y se malinterpretan textos como: el que no aborrece padre, madre, hermanos, hermanas, no es digno de mí. Más o menos se añaden esos textos a este tipo de pensamiento, y se van echando a un lado los familiares, porque segunda de Juan 9 al 11 dice: no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Así lo han creído algunos, y lo he visto. En tercer lugar, hay unos que piensan, son de esta opinión: no trates, no hables, no seas amigo de ese hermano que es de iglesia con errores doctrinales. A veces solemos juzgar muy ligeramente hermanos en Cristo, iglesias de Cristo, que pueden llegar a tener ciertas fallas en sus enseñanzas y creencias o interpretaciones de la Biblia, pero utilizamos segunda de Juan 9 hasta el 11 para decir que no hay que tratar con esos hermanos, y se crea una pared de separación, una división total. No se deja abierta la puerta al diálogo, a la charla, al estudio de las cuestiones que puedan estar generando esa división. ¿Por qué? Porque segunda de Juan 9 dice: no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Quiero aclarar, hermanos, antes de entrar en materia, que estoy de acuerdo en varios de los puntos que vimos ahorita. Estoy de acuerdo que hay que defender la fe. Estoy plenamente de acuerdo junto con lo que dice el apóstol Pedro, que debemos estar preparados para presentar defensa, y que si hay error hay que señalarlo, hay que mostrarlo. Y sin embargo dice la Escritura que con mansedumbre, con reverencia y sobre todo con el amor con que nos amó nuestro Señor Jesucristo, es que debemos ganar almas para Él. Recordemos que no estamos midiendo nuestro intelecto a la hora de evangelizar, no estamos midiendo nuestra sapiencia y no estamos compitiendo por quién es el que mejor predica, sino que estamos rescatando un alma de las tinieblas. Y esa es la misión, es una labor de rescate lo que hacemos verdaderamente como cristianos. Ahora, considerando la mayoría de pensamientos y de conceptos que se tiene sobre segunda de Juan, los textos que estamos analizando, que estamos discutiendo, es que les invito, hermanos, a que pensemos qué dice el texto realmente. ¿Qué enseña ese texto? ¿Qué enseña ese pasaje? ¿Quién se ha tomado la molestia de desglosarlo y de examinarlo profundamente, a ver a qué se refiere realmente? Sí, es cierto que si una denominación o secta no está enseñando la verdad, no tiene comunión con Dios, y que en cierto modo, segunda de Juan 9, tiene una aplicación para estos casos. Pero
examinando el texto, vamos a darnos cuenta que cuando Juan lo pronunció, no se refirió estrictamente a esas situaciones, sino a otras. Y los invito entonces, hermanos, a que miremos con cuidado, con diligencia, este texto tan usado por muchos para censurar a otros y que es arma de doble filo y puede estar cortándonos a nosotros mismos. Segunda de Juan 9 dice, y vamos a desglosarlo: cualquiera que se extravía. ¿Han pensado ustedes qué significa esa palabra, extraviarse? Les invito a mirar el significado. Significado de esta palabra, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que extraviar es dejar la forma de vida habitual, es dejar una forma de vida a la que ya se estaba practicando, viviendo, y tomar otra distinta, generalmente considerada mala o negativa. O sea que el que se extravía es una persona que antes estaba bien, pero de un momento a otro se aparta, se extravía, se pierde del rumbo, y generalmente para una mala o negativa manera de vivir. Uno, para estar extraviado, primero tenía que estar bien, por eso se extravía, ¿no? Entonces Juan, el apóstol Juan, el Espíritu Santo por medio de Juan, no estaba hablando tanto de sectarios y de personas que no estaban en el reino de Cristo. Estaba hablando a cristianos, a creyentes, hombres que se convirtieron, hombres que gozaron, personas que disfrutaron de la buena palabra de Dios y fueron limpiados y emblanquecidos en la sangre de Jesucristo por medio del arrepentimiento y el bautismo, y que después se extraviaron. Y es que esa es la connotación con que esta palabra extraviarse aparece en el Nuevo Testamento, y les muestro un ejemplo. El apóstol Pedro se refirió a los falsos maestros de su época, pero exclusivamente hablaba acá, era de falsos maestros que comenzaron en la iglesia del Señor, que eran cristianos y que luego se extraviaron. Observemos, dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Cualquiera que lea esto pensará que jamás fueron cristianos, sino que son mundanos y falsos maestros de sectas religiosas. Pero Pedro hablaba era de cristianos. ¿Por qué? Porque el verso que sigue dice, han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Han dejado el camino recto, es decir, eran cristianos, eran creyentes, pero de un momento a otro se han extraviado. Entonces, hermanos, extraviarse es apartarse del camino correcto. Por lo tanto, cuando Juan dice cualquiera, ese cualquiera se limita a cristianos, cualquiera que se extravía, es decir, anda bien, pero luego se aparta, se extravía, se pierde. Volvamos al texto. Cualquiera que se extravía, y luego, como por corroborar o confirmar este punto que les estoy exponiendo, vemos que se utiliza otro término, no persevera. ¿Qué significa esa palabra perseverar? Bueno, el mismo diccionario nos dice que perseverar es mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Por lo tanto, lo contrario, no perseverar, dejar de perseverar, es que estabas bien, andabas bien en Cristo, pero ya no practicas las enseñanzas de Jesús, ya no vives como cristiano, vuelves a vivir como mundano, vuelves a vivir como alguien perdido, alguien de las tinieblas y no del reino de la luz. Por eso el término que usa segunda de Juan 9 es cualquiera que se extravía, ¿sí? Y no persevera. La palabra perseverar, hermanos, en las escrituras, haciéndole
un examen minucioso, mirando otros pasajes de la Biblia en donde ese término perseverar aparece, nos vamos a dar cuenta que en todas las ocasiones viene siendo sinónima de practicar. Observemos, por ejemplo, esa misma palabra en este texto, Hechos 2:42, muy conocido, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa ese y perseveraban? Practicaban, vivían acorde a qué? A la doctrina de los apóstoles, practicaban la doctrina de los apóstoles, practicaban la comunión unos con otros, practicaban el partimiento del pan y practicaban la oración. Es la práctica, la perseverancia, ser constante, ser practicante. A eso se refiere el término. En Romanos 6:1 lo usa con la connotación referente al pecado, ¿no? Dice Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta en el verso siguiente es de ninguna manera. Ese perseveraremos, ¿qué significa ahí? Practicaremos el pecado, o sea, con constancia, voluntariamente, con conciencia de que aunque eso está mal, lo vamos a hacer eso para que la gracia abunde, y dice el apóstol Pablo, en respuesta, dice, de ninguna manera. Otro pasaje que utiliza este mismo término, hermanos, Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿y qué? Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Sí? Entonces, perseverar, practicar. Ahí mismo explica en qué sentido. Más abajo dice, hacedor de la obra. Uno que persevera es el que hace, el que lleva a cabo, el que pone en práctica las enseñanzas, y no solamente es alguien que oye el mensaje, se volvió cristiano, pero lo oye y no lo practica, ¿no? Entonces, hermanos, como podemos ver, estos son estos tres pasajes, pero los puedes corroborar en otros textos donde el término aparece, tienen esta idea, esta connotación. Perdón que la diapositiva parece que me está generando un problema acá, ya. Tienen esta connotación, perseverar es que practicar. Ahí vamos entendiendo el texto de segunda de Juan 9. Por eso es que el verso 10 dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis a casa ni le digáis bienvenido, ¿no? No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Simplemente por estar equivocado en la predicación, como por ejemplo un testigo de Jehová, un adventista. ¿Es a ese al que dice Juan, no recibáis en casa? No, no, porque aquí no viene hablando de evangelismo, de prédica, de exposición. Aquí viene hablando es de practicar la palabra. Habla de alguien que se extravió, alguien que no está perseverando. Por ende, si ese cristiano, porque viene exclusivamente hablando de hombres y mujeres que eran creyentes, que renacieron en la palabra de vida, pero se extraviaron y no perseveran, a esos es lo que dice la escritura, que no recibas en casa, si no trae. Y ese no trae, no debemos imaginarnos qué significa como piensan algunos. Yo en algún momento llegué a creer que se refería a personas como los testigos de Jehová, y no traer la doctrina era no traerla en material de estudio, en folletos, es que no, esos libros son falsa doctrina, y no trae la doctrina de Cristo, no te recibo en mi casa. No, él no trae, en otras versiones de la Biblia se ha traducido, por ejemplo en esta versión, Biblia de Jerusalén, dice, si alguno viene a vosotros y no es portador, practicante, alguien que vive, alguien que está muriendo al viejo hombre y que Cristo se está formando en él, no es portador de la doctrina, de esta doctrina, no le recibas en casa ni le saludes. Esto, mis hermanos, concuerda perfectamente con lo que dijo el apóstol Pablo a las iglesias. Por ejemplo, a los Corintios dijo, en 1 Corintios capítulo 5 del 9 al 11, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Ahora, no absolutamente con los fornicarios de este mundo,
o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿A quiénes se refería el apóstol Pablo? Dice, más bien os escribí que no juntéis con ninguno que, llamándose hermano, es decir, se ha extraviado y no persevera en la doctrina de Cristo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuera fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Esto está en perfecta armonía con lo que dice el apóstol Juan en su segunda carta. Por eso dice el verso 11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas prédicas. No dice así, en sus malas exposiciones de la doctrina, así dice, no, obras. O sea, el resultado del cristianismo es que se vea en nuestras obras, en nuestras acciones. Y el que recibe a un hermano extraviado, sin corregirlo, sin exhortarle de que deje la borrachera, deje las malas palabras, deje la fornicación, pues entonces está siendo partícipe del pecado de él. Y de eso es lo que viene hablando el apóstol Juan en su segunda carta. Ahora sí, lo más preponderante para nuestra exposición, ¿qué es doctrina? La palabra doctrina, este diccionario, que es un diccionario de las palabras griegas del Nuevo Testamento, porque recordemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? A algunos no les gusta examinar los significados de las palabras en su idioma original, diciendo que no es necesario, estudiar de esa manera, pero es importantísimo hacer esta investigación, ¿no? La palabra doctrina en griego es didaché o didaqué, que denota o significa enseñanza, aquello que se enseña. Es el acto de enseñar, de dar instrucción. La palabra doctrina es sinónimo de enseñanza. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza. De ahí que cometan una paradoja aquellos que clasifican el domingo. La primera hora es una enseñanza, hermanos, es doctrina. La segunda hora es un sermón. Eso no es doctrina, hombre. Cuando estás dando un sermón estás enseñando. Y por ende es doctrina. El sermón es doctrina. Los mensajes de ánimo son doctrina. Todo eso es doctrina de Cristo, ¿no? Algunos lo clasifican. Si nos enseña la doctrina de Cristo, ¿qué hago en una iglesia? Yo no voy a escuchar otra clase de enseñanza que no provenga de Cristo. Pero muchos cometen ese error en su forma de pensar. Y los términos que de verdad deberíamos usar, por ejemplo, el término correcto, y que muchos rechazan con la idea de que usar esas terminologías es un error, pues no es tan errónea, ¿no? La palabra teología significa el estudio exhaustivo de lo que es Dios y de las escrituras, ¿no? Y muchos rechazan ese término. No, hermano, no diga teología, porque teología es un término inventado por los hombres. Hombre, no. La palabra teología significa el estudio de las escrituras, el estudio acerca de Dios. Más bien, ahí sí podemos clasificar nosotros el domingo, como quieren hacer muchos, ¿no? Entonces, la primera hora, una lección teológica, y la segunda, un mensaje de ánimo para la hermandad, pero ambos son doctrina, porque la palabra doctrina significa eso, enseñanza. Segunda de Juan 9, por eso en la versión Biblia al Día, vierte el texto de la siguiente forma. Me encanta cómo esta versión ha traducido ese texto. Dice, todo el que se descarría. Noten que aquí la palabra descarriar afianza más eso, de que se trataba de cristianos que se han ido apartando de la fe. Todo el que se descarría, y luego la otra ya no dice y no persevera, sino y no permanece, indicando que antes estaba permaneciendo en la doctrina de Cristo, antes era cristiano, pero luego se aparta. ¿De qué? No dice doctrina de Cristo, sino la enseñanza de Cristo, porque la palabra didaché, que se traduce en nuestra versión Reina Valera como doctrina, se puede traducir perfectamente como enseñanza y no hay ningún inconveniente, son términos sinónimos. No tiene a Dios el que permanece en la enseñanza, sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora les invito, entonces, hermanos,
a que examinemos qué es la doctrina de Cristo o la enseñanza de Cristo. ¿Cómo examinamos la doctrina de Cristo, hermanos? Mirando qué enseñó Jesús, de qué habló Jesús, cuando predicó, cuando habló a la gente, cuando habló a multitudes, ¿qué fue lo que él dijo? Habló él de la organización de la iglesia, de la ofrenda cada primer día de la semana, habló de la cena del Señor el primer día de la semana, habló de los ancianos, de la junta de varones, ¿de eso habló Cristo? Vamos a mirar. No quiero decir que estos temas no sean importantes, pero como les digo, ese texto de 2 de Juan 9 es un arma de doble filo y a veces lo usamos contra otros y nos corta a nosotros mismos. Si queremos hablar de la doctrina de Cristo, de la enseñanza de Cristo, como no nos alcanzaría el tiempo, no sería suficiente para abordarla toda, solamente me voy a referir al Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña. Esas fueron el primer discurso que dio nuestro Señor Jesucristo ante una gran multitud. Eso es la enseñanza de Cristo. El Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte, ¿sí?, nos enseña esto. Mateo capítulo 5 del 3 al 10, por ejemplo, Jesús habló de las características, del carácter, del modo de actuar que deben tener todo aquel que quiera ser hijo de Dios. Y enseñó a ser pobres en espíritu, es decir, a tener una actitud de reconocer nuestra pobreza espiritual delante del Señor, de la necesidad espiritual en la que vivimos nosotros, que debemos mostrar siempre que necesitamos a Dios en todas las cosas, ¿no? No autosuficientes, sino pobres. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Enseñó a llorar por los pecados, pero no a llorar porque sí, porque muchos, no sé si han visto esas reuniones de sectarios, donde cualquier mensaje que están dando y la gente está llorando. No es por eso, es llorar por los pecados. Llorar porque has quebrantado la ley de Dios y eso te compunge el corazón, como dice Hechos 2:36. Enseñó a ser mansos, es decir, a ser sumisos a su voluntad, a tener hambre y sed de justicia, a estar ansiosos y deseosos de escudriñar la palabra de Dios, a ser misericordiosos. Esa es la enseñanza de Jesús. A ser limpios de corazón, de limpio corazón, a limpiar desde dentro de nuestra alma, nuestra mente, nuestros pensamientos, para que entonces nuestras obras sean buenas delante de Dios. Nos enseñó a ser pacificadores, no pleitistas, sino pacificadores, y a afrontar y padecer persecución. Bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Eso es el Sermón de la Montaña. Y el premio para todo el que haga esto, ¿cuál fue el premio? Gran galardón en el cielo. Y eso, hermanos, es la doctrina de Cristo. De modo que el que no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué dice 2 de Juan? No tiene a Dios. Y a veces con la vara con que medimos a otros, que porque no hace esto y no hace aquello, pero resulta que la doctrina de Cristo no se limitó a esos asuntos de teología, sino que abarca o involucra estas cuestiones. Y si no estamos nosotros andando en esto, pues entonces estamos juzgando a otros teniendo una vida peor en nuestra vista. Qué tristeza esa situación de muchos. Sigamos avanzando en la doctrina de Cristo. En Mateo capítulo 5 del 13 al 16 Jesús enseñó a ser sal de la tierra y a ser luz del mundo. Sal de la tierra. Bueno, acá en Colombia resulta que la palabra sal o salar o salado tiene una connotación negativa. Para nosotros ese es como el agüero que hay en algunas culturas del gato negro. Si te pasa un gato negro, eso es mala suerte. Si pasas por debajo de una escalera, eso es mala suerte. Si rompes un espejo, son 7 años de mala suerte. Bueno, aquí en Colombia, no sé, en la cultura de algunos de mis hermanos, aquí en Colombia, ser salado o ser sal es ser mala influencia o mala atmósfera. Significa que le va a ir mal, ¿sí? Es una especie de superstición. Entonces, una persona que le ha ido súper mal, que se levantó en la mañana y preparó un chocolate y se le regó, y después de que se le regó, se resbaló en el chocolate que regó, esa persona está salada.
Y si me toca, no me toque porque estás salado y me salas a mí, te está yendo mal. Creen así, creemos así en Colombia, pues en la cultura popular, ¿no? Ya en Cristo no creemos eso. Pero en los tiempos de Jesús, la palabra sal no era usada de manera negativa. La palabra sal, mis hermanos, la sal era valiosa en aquellos tiempos. A un trabajador su jornal diario se solía pagar con sal. Cuando no había efectivo para darle, se le daba una bolsa de sal que su peso era el equivalente al jornal. Entonces la persona iba con esa bolsa y la cambiaba por dinero o por cosas que necesitaba, y la sal era valiosa. ¡Ay del que se le regaba la sal! De ahí viene el término latino salario. Salario significa pago con sal, porque en aquel entonces se pagaba con sal. La sal era muy valiosa. Y cuando Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, significó que los cristianos, los hijos de Dios, somos lo más valioso que hay en el mundo. Un mundo lleno de tinieblas, un mundo lleno de pecado, y Cristo nos da ese valor. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo, ¿sí? Eso lo leemos en Mateo 5:16. Ahora dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Cómo? ¿Cómo alumbramos nosotros a los demás? Hermanos, yo los alumbro cuando les expongo la doctrina de Cristo y les muestro que la iglesia verdadera, o que el diezmo quedó abolido, o que el sábado esto, o que la mujer no predica, o que esto y aquello, y así alumbro, ¿sí? ¿Cómo alumbra, según este texto, usted a los demás? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas predicaciones. Dice así, vuestras buenas obras. Y glorifiquen, ¿quiénes? Los demás, a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo glorifican los demás a Dios? Por medio de mí, por mis buenas obras. Y esto, hermanos, esto es doctrina de Cristo. Sigamos avanzando. En Mateo 5, del 17 al 20, Jesús enseñó a que debíamos tener los cristianos una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos. Lo dijo de la siguiente forma: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así de drástico la puso el Señor. Si no tenemos una justicia mayor que la de los escribas y los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Mayor en cuanto a qué? ¿En qué sentido debe ser mayor? Bueno, los fariseos se preocupaban mucho por rituales y obras externas de cómo se tenían que purificar, lavar las manos, el cordero que debían llevar el día de la Pascua, del orden del templo, de todas estas cuestiones externas. Pero Jesús enseñó a estar limpios por dentro, a estar purificados por dentro, y no como los fariseos que se mostraban emblanquecidos por fuera y los llamó sepulcros blanqueados. Así que la justicia mayor que debemos tener es esa que nos limpie desde dentro, que nuestra vivencia en Cristo sea íntegra y empiece por limpiar nuestro corazón. Y eso es doctrina de Cristo. Esa es la enseñanza de Jesús, porque la enseñó Jesús en el Sermón de la Montaña. En Mateo 5, del 21 al 25, Jesús enseñó a que debemos dominar la ira y el enojo. Observemos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, el enojo y la ira condenan. Para el Señor Jesús, el enojo y la ira condenan. Si tú eres una persona iracunda y llevas años en Cristo, años de ser cristiano y no has cambiado, déjame decirte que segunda de Juan 9 te aplica. Déjame decirte que estás mal. Segunda de Juan 9 dice que el que no está perseverando en la doctrina de Cristo, y esto que tenemos en pantalla es doctrina de Cristo, no tiene comunión con Dios. Hermanos cristianos llenos de ira, de enojo, mantienen con un espíritu altivo, arrogante, pero son muy ligeros de lengua para censurar a los que de sectas y denominaciones tienen errores en sus prácticas. Con el mismo texto, con segunda de Juan 9, y no miran que ese texto los está cortando,
porque la palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que arma o espada de doble filo. En el Sermón del Monte, ¿qué más enseñó Jesús? Y no hemos salido del capítulo 5, ¿no? Es hasta el 7 que va el Sermón del Monte. Jesús enseñó a vencer la lujuria y las pasiones desordenadas. Observemos, 5 del 28 al 29. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, corte con ese pecado. No es literal que se va a sacar el ojo, se va a cortar la mano, ¿no? Es cortar con la práctica. Mejor te es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pero hermanos habituados a la lujuria, a no controlar la lujuria y las pasiones desordenadas, porque no lo hacen, no se esfuerzan realmente por vencer esta cuestión de carnalidad, pues déjenme decirles que esto que estamos leyendo es doctrina de Cristo. Y segunda de Juan 9 dice que el que no persevera en ella no tiene a Dios. Así que cuando hemos usado ese texto para asustar a sectarios, pues ahora asustémonos nosotros con estos textos. Mateo 5 del 31 al 32, Jesús enseñó a que se debe ser fiel en el matrimonio. Lo dijo en un contexto donde los judíos venían acostumbrados a separarse, a divorciarse por cualquier causa. Y Jesús dijo, no, por cualquier causa no. Yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y los discípulos le dijeron, Señor, entonces no conviene casarse. Y bueno, eso se complementa con Mateo 19. Pero el punto es que el matrimonio es algo que va hasta la muerte. Y es un pacto, es un acuerdo, un compromiso, debe haber lealtad. Pero un cristiano que tiene una relación matrimonial y la primera opción en medio de una dificultad, la primera opción que piensa es el divorcio, la separación, está bastante mal. No está perseverando en la doctrina de Cristo, porque esto es doctrina de Cristo. Mateo 5 del 33 al 37, Jesús enseñó a que debemos ser los cristianos personas de palabra. Pero sea vuestro hablar, cuando diga sí, que sea sí, pero un sí real. Cuando diga no, que sea no, pero sea un no real. Sea vuestro hablar sí, sí. No, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede, es pecado. Muchos cristianos no tienen voz, palabra, compromiso real. Se comprometen y fallan en sus compromisos, defraudan a los demás. Ese no está perseverando en esta enseñanza de Jesucristo. Sigamos. Mateo 5 del 38 al 42, Jesús enseñó a no ser vengativos. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? O sea, vénguense. Yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Pero alguien nos ofende o se mete con nosotros, nos ultraja y lo primero que pensamos es en nuestra venganza. Si esa es la manera de pensar, hermanos, no se está practicando entonces la enseñanza de Jesús con relación a esto. Mateo 5 del 43 al 48. Esto es otra enseñanza de Jesús, amar a los enemigos. ¿Para qué amar a los enemigos? ¿Para qué? Mateo 5:45 concluye, para que seáis hijos de Dios. Si no amas a tu enemigo, no eres hijo de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que da ejemplo a propósito. Mire cómo da el ejemplo. Hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero a veces nosotros clasificamos a quién damos ayudas, a quién servimos, a quién hacemos favores. Este es bueno, a este le hago el favor. El malo, no le hago el favor. El hermano problemático lo dejo a un lado. El hermano con el que es mi colega y mi amigo, para él estoy en las buenas y en las malas. Clasificamos. Y eso no es perseverar en la doctrina de Cristo. Pasamos al capítulo 6, del 1 al 4. ¿Qué enseñó en esos versículos? Enseñó a hacer el bien sin alardear, sin dárselas de que hizo algo bueno y se mofa por una buena obra que hizo, ¿no? Mas tú cuando des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
A Jesús no le gustan las personas que alardean cuando hacen buenas obras. Eso es doctrina de Cristo. Mateo 6, del 5 al 15, enseñó la oración. Ahí está la oración, modelo, ¿no? Pero la oración modelo tenía un mensaje importantísimo y era el de orar, pero también de perdonar a los que nos ofenden. Observemos, porque concluye así el verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Enseñó Jesús que debemos perdonar. Debemos ser personas humildes y dejar el orgullo a un lado y perdonar. Y si no perdonamos, pues entonces el Padre tampoco va a perdonar. Esto suena muy parecido a 2 de Juan 9. Si no perseveras en esta enseñanza, no vas a tener comunión con Dios. 6 del 16 al 18, estos versos que enseñó Jesús, enseñó que nuestra consagración debe ser personal con Él y no solo de apariencia. Enseñó una consagración personal y no de aparentar ante los demás que yo soy cristiano, que soy muy fiel, dármelas de muy consagrado, pero solo de apariencia. Lo dijo en estos términos, del 17 al 18. Tú cuando ayunes, refiriéndose a una práctica de los judíos, muy común en aquel entonces, sobre todo en los maestros de la ley. Unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre. Es decir, que nuestra consagración ante el Señor sea de índole personal, con Cristo. A mí no me interesa que los demás me vean. A mí me interesa agradar al Padre Celestial. Con agradar al Padre Celestial es suficiente. Si agrado a mi Padre Celestial, los demás van a ver en mí a Cristo formado en mí, van a ver buenas obras y van a glorificar al Padre. Por eso, nuestro énfasis debe estar en cómo me ve Dios y no cómo me ven los demás. Pero muchos hermanos en una iglesia se preocupan por cómo lo ven los demás. Bueno, no están perseverando en este punto de la doctrina de Cristo. Mateo 6 del 19 al 24, Jesús enseñó a dejar el materialismo y ocuparnos en asuntos celestiales. Haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Que nuestra riqueza sea celestial, más que terrenal, que pongamos énfasis al reino de Dios. Si no estamos haciendo eso, no estamos perseverando. ¿En qué? En esta enseñanza de Jesús. A no vivir ansiosos y afanados por riquezas. Esto va ligado con lo anterior, ¿no? Mas buscad primeramente. No quiere decir que no hay que preocuparnos por nuestra estabilidad, pero sí nos pide el Señor a que busquemos en primer lugar, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas vendrán añadidas. Sin embargo, a veces falta la fe para creer que el Señor nos va a bendecir en el resto de cosas si buscamos primero el reino de Dios. Enseñó, capítulo 7, del 1 al 6, a no juzgar hipócritamente siendo culpables de cosas peores. Esto se los dije al principio y aquí lo enfatizamos. Mateo 7, verso 3 y verso 5 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Imagínense entonces todas las veces que hemos usado 2 de Juan 9 contra otros y venimos fallando en un sinnúmero de cosas de la doctrina de Cristo. Espada de doble filo, no echar de ver la viga que está en el propio ojo, y llama hipócritas a aquellos que así obran. Tremendo, ¿no? Mateo 7, del 7 al 11 dice, Jesús enseñó que no debemos renunciar a nuestras metas, sino pedir y buscar, ser perseverantes, ¿no? Lo dijo en estos términos, Mateo 7, 8, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Apliquémoslo al evangelismo. Predicamos a una persona, nos rechazó o no prestó buena atención y renunciamos a seguirle hablando de Cristo. No, es que no quiso ir y dejo hasta ahí. No insisto. Debo perseverar, y si es mi familiar, mi hijo, mi esposa, con mayor razón debo tratar de seguir buscando la forma de ganarlos para Cristo, porque el que busca, recibe. Eso enseñó Jesús, a ser perseverantes en ese sentido. Mateo 7, del 12 al 14, enseñó Jesús que el camino difícil es el que nos conduce a Dios.
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque la mayoría le gustan las cosas fáciles, ¿sí? Lo difícil no les gusta. Todo la vía fácil, bueno, la vía fácil es la que lleva a la condenación, la ancha, ¿no? La angosta, que es difícil, esa es la que nos lleva a la vida eterna. También enseñó Jesús a tener cuidado con los que predican y no practican, con esos maestros falsos. Pero oído, no son los maestros falsos de, bueno, ellos son falsos maestros, ¿sí? Sectas, denominaciones, pero no en especial ellos, sino estos, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, se muestran muy santos, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Muchas iglesias se fijan en el predicador es por la elocuencia, pero no miran la clase de vida que lleva o el fruto que esté dando, ¿no? Me acuerdo de una congregación que me llamó una vez, y esto como anécdota, porque estaban indecisos en dos predicadores. El otro predicador se había apartado, cometió un pecado gravísimo, y estaban indecisos en dos. El uno no sabía mucho, no era tan preparado, tan elocuente, pero tiene una esposa y unos hijos fieles y es un gran ejemplo. El otro, una elocuencia impresionante, un conocimiento amplio de las escrituras, pero no de muy buen testimonio. Y entonces el consejo mío es, hombre, el conocimiento se arregla en el camino, elijan a aquel que está dando ejemplo. Guárdense, Jesús dijo, guárdense de aquellos falsos profetas que porque tienen mucho conocimiento, pero no están practicándolo, guárdense de esos. Hicieron la buena elección. A propósito, el predicador elocuente por el cual se estaban inclinando años después, cayó en un pecado vergonzoso. ¿Cómo hubiera sido donde lo hubieran elegido? Entonces esto casi no se pone en práctica en algunas congregaciones, hermanos, pero sí son impetuosos a la hora de usar, segunda de Juan 9, sabiendo que es arma de doble filo. Mateo 7 del 21 al 23, no basta con solo invocar, orar, sino que hay que obedecer. Observemos que lo dijo en estos términos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, practica, vive la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Enseñó finalmente a que debemos construir nuestra vida, dijo en términos simbólicos, nuestra casa, es nuestra vida. Nuestra casa es este cuerpo terrenal en el cual moramos ahora, este tabernáculo. Construyamos nuestra vida sobre Cristo, que es la roca, ¿no? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Oír, pero no solamente oír, hacerlas. Y miremos, yo quiero ya para finalizar, miremos cómo terminó Jesús este discurso. Va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, es un solo sermón, pero muchos dicen, no es doctrina, doctrina es otra cosa. Bueno, miremos este texto, Mateo 7, 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, miren lo que dice, la gente se admiraba ¿de qué? De su doctrina. ¿Qué es la doctrina de Cristo entonces, hermanos? ¿Qué es la doctrina de Cristo? ¿Qué exponemos cuando pensamos en exponer a los demás la doctrina de Cristo? ¿Qué es lo que estamos exponiendo? ¿En qué estamos colocando el énfasis? Porque según las Escrituras, según Mateo 7, 28, la doctrina de Cristo incluye estas palabras, o sea, todo el discurso del sermón del monte. Ahora sí, cualquiera que se extravía, es cristiano y empezó a oír las lecciones y las enseñanzas de Cristo, el sermón del monte, pero no persevera en esa enseñanza de Cristo, porque es doctrina y lo acabamos de leer, lastimosamente, no tiene comunión con Dios. Así predique muy bonito. El que persevera, practica la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si hay un hermano o hermana que está fallando y no cambia y no persevera en eso,
Entonces dice, no trae esta doctrina, no es portador, no la practica, no lo recibáis en casa. Es un mal ejemplo. Miren cómo es de doble filo estos textos tan populares y tan famosos a la hora de debatir con otros, ¿no? Entonces, hermanos, ahí está expuesto el tema de esta tarde.